Yo le invito a abrir el libro de Romanos, capítulo 14. Hoy comenzamos con este capítulo 14, pero no se olviden, como venimos diciendo una y otra vez, es un solo cuerpo, ¿no? Este libro tiene una parte, como hemos visto, hasta el capítulo número 12, del 1 al 11 una parte doctrinal, y a partir del 12 comienza una parte práctica, pero una cosa va hilvanada con la otra, y no es que son versículos sueltos o cosas que se enseñan por separado. Por eso es bueno, como lo venimos haciendo, porque podemos ver el texto armonioso y completo y entenderlo y verlo con más claridad, qué es lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos a través del apóstol Pablo en este libro de Romanos. Yo le invito a abrir su Biblia en el capítulo 14 de este libro, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. En este capítulo 14 de Romanos, y también lo vamos a ver en el capítulo 15, el apóstol Pablo comienza a hablar de dos tipos de creyentes: del débil en la fe, y se puede llamar del otro del fuerte en la fe. Uno que es débil en la fe y uno que es fuerte en la fe. Esto va a hablar el apóstol no solamente en este capítulo 14, sino también que en parte del capítulo 15. Por eso es muy importante que podamos entender qué significa ser débil en la fe. ¿No? Yo, hasta no hace mucho tiempo, tenía la conjetura que cuando la palabra me decía débil en la fe, un creyente débil en la fe, me hablaba de alguien que tenía una vida espiritual frágil, una persona que tenía poca comunión con Dios, que casi ni oraba, que casi ni leía la palabra. Por eso era un débil en la fe. Ese era el concepto que hasta hace no mucho tiempo yo tenía sobre el débil en la fe. Y creo que muchos tenían este concepto, ¿no? Que aquel débil en la fe era una persona que tenía una fe flaca. ¿Por qué? Porque su comunión con Dios no era buena, porque no oraba, porque no leía. Pero viendo la palabra, viendo lo que el apóstol Pablo, lo que Dios nos enseña en el libro de Romanos, podemos que débil en la fe es un creyente que es inmaduro. No es que tiene una vida espiritual pobre, sino que un creyente que se niega, como dice acá, por ejemplo, a comer ciertas cosas. Pablo nos habla de un creyente que ha nacido nuevo. Primeramente tenemos que tener ese concepto claro. El débil de la fe es un creyente que ha nacido de nuevo. Porque en el versículo 4 nos dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno?
Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Fíjense que Pablo pone el ejemplo de que uno juzga muchas veces al criado que no le pertenece a uno, que ya tiene su amo, que ya tiene su dueño. Y el primer Señor de este versículo está con minúscula, es el ejemplo de Pablo. Pero luego dice, pero estará firme porque el poderoso es el Señor, y ahí está el Señor con mayúscula para hacerle estar firme. Jesucristo conoce a los suyos y nadie les va a arrebatar de su mano. Cristo es el que los sostiene. Cristo es el que les edifica, el que les da crecimiento. Entonces, tenemos que ver primeramente que el débil en la fe es un creyente. Es un cristiano que ha nacido de nuevo. Y también podemos ver, por los versículos que hemos leído, que es un cristiano que busca agradar al Señor. Desea honrar al Señor. No quiere fallarle al Señor, ni hacer nada fuera de su voluntad. Por eso se abstiene. Se abstiene de comer ciertos alimentos. Se abstiene en guardar un día en especial. Y otros vamos a ver también otras cosas. ¿Por qué? Porque busca agradar al Señor. Entonces, el concepto de un cristiano débil en la fe es un cristiano que es flaco en lo espiritual, es erróneo. Al contrario, es un cristiano que busca agradar al Señor, que desea honrarle, que no desea pecar contra Dios. Podemos decir que el creyente débil en la fe es un creyente que busca agradar al Señor, pero es inmaduro, porque no ha entendido en su totalidad el Evangelio de Cristo. No ha entendido el alcance que el Evangelio tiene para su vida. Ha creído en Jesús como su Salvador y su Señor. Cree que solamente por fe y por gracia es salvo, pero no tiene totalmente amplio el alcance del Evangelio para su vida. Y yo pensaba, ¿cuántos de nosotros, siendo cristianos muchas veces de años en el camino del Señor, somos inmaduros en tantas cosas? Y en muchas cosas lo seguimos siendo. Y muchas veces por medio de su palabra nos damos cuenta de esa inmadurez, de eso que hemos interpretado erróneamente en algún momento, y ahora en su gracia Dios trae luz a nuestro corazón y nos da ese crecimiento que necesitamos para adorarle mejor, para servirle mejor. Pero ¿cuántas áreas de nuestra vida hemos sido y somos inmaduros, hermano? Muchas veces Dios nos da el crecimiento a través de un hermano, el cual nos guía en la palabra de Dios, nos enseña y tiene paciencia para con nosotros. No busca imponer lo que Él ya sabe, sino que nos enseña con paciencia, con amor, y nos guía a través de la palabra de Dios. Por eso es muy importante entender esto. Es muy importante entender quién es el débil en la fe, hermano. Cuando Pablo habla de aceptar, de recibir, Pablo dice en el primer versículo, recibid al débil, está diciendo acéptenlo, es parte del cuerpo, es parte de ustedes, y no contiendan. No se refiere en cuanto a pecado. Esto es importante que lo tengamos claro, hermano. Si leemos bien el versículo 1, Pablo habla de no contender en cuanto a opiniones, a cosas que no son pecado, a cosas que no son tan relevantes en el crecimiento de la iglesia, en el crecimiento del creyente. No está hablando de pecado, sino que está hablando de opiniones. Por eso dice, reciban, acepten y no contiendan. Porque algunos en la iglesia pueden decir, yo llevo una vida desordenada porque soy débil en la fe. Por lo tanto, me deben aceptar como soy, con la vida que llevo. No me pueden juzgar
me tienen que aceptar, no pueden contender. Porque la Biblia dice eso, ¿no, hermano? La Biblia no dice eso. Hemos visto que el débil en la fe es un creyente que desea agradar al Señor, que se abstiene de diferentes cosas porque no quiere fallarle al Señor, porque sabe de dónde Dios le rescató y quiere agradarle y quiere servirle. Todo lo contrario a este pensamiento. Tengamos claro que el texto habla sobre opiniones, no sobre pecado. Sobre el tratamiento del pecado, el mismo Jesús nos enseñó. En Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Jesús nos enseña cómo debemos tratar al pecado en la iglesia. Cómo debemos confrontar al pecado. El mismo Pablo reprendió a los hermanos de la iglesia de Corinto por no juzgar el pecado. ¿Se acuerda de ese inmoral que estaba dentro de la iglesia? Y Pablo dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vemos que Pablo está hablando justamente de confrontar a aquel que lleva una vida desordenada, aquel que lleva una vida en pecado y no se arrepiente, aquel que es reprendido más de una vez por un hermano, después por más de uno, después por la iglesia, y no hace caso, tiene que ser sacado afuera. No puede seguir siendo parte del miembro, siendo parte como miembro del cuerpo de Cristo. Esto lo enseña la palabra, hermanos. Pero esto no es para destruir. Esto no es para hacer daño. Al contrario, es para restaurar la vida del hermano. Es para que el hermano tenga la posibilidad de arrepentirse. Y si no se ha convertido, de convertirse. De creer verdaderamente en el Evangelio. Y de ser parte del cuerpo de Cristo. No es para maldición, sino es para bendición. Vemos más adelante que que había sido quitado de la iglesia de Corinto, después Pablo pide por él para que sea nuevamente restituido. Seguramente hubo arrepentimiento en su corazón. Y nuevamente comenzó a compartir como miembro del cuerpo de Cristo. En el libro de Gálatas también el apóstol nos habla, diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vemos que acá el apóstol, una vez más, nos habla acerca de la reprensión, de la restauración. Vosotros que sois espirituales, dice. ¿Qué quiere decir? Vosotros que ya estás en una condición de una mayor madurez. Restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Fíjense que Pablo nos enseña la forma en la cual tenemos que confrontar para que el hermano sea restaurado. Debemos hacerlo con amor, con un espíritu de mansedumbre, pero debemos hacerlo. Porque esto es lo que Dios nos enseña. Porque si no lo hacemos, estamos en falta. Si no lo hacemos, no estamos amando a nuestro hermano. Por eso es importante poder distinguir esto. Yo quería que esto quedara bien distinguido, hermano. El débil de la fe no es alguien que vive desordenadamente. No es alguien que tiene una vida espiritual flaca. Al contrario, es una persona que ama al Señor. Es una persona que desea honrar al Señor.
que desea servir al Señor, pero todavía no ha entendido por completo la obra del Evangelio en su vida. Hay cosas que todavía en las cuales debe crecer. Y como le decía en un principio, ¿cuántos de nosotros todavía debemos crecer en esta área? El versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Como hemos visto en un principio, la iglesia de Roma estaba compuesta por gentiles y judíos. La mayoría dicen que eran más gentiles que judíos, pero tanto unos como otros conformaban una iglesia que estaba en Roma, la iglesia de Cristo, ¿no? Y tanto unos como otros tenían condicionamientos que tenían que ver con su pasado, cosas que ahora que estaban en Cristo les costaba hacer o dejar de hacer. Y estos débiles en la fe transitaban esta vida cristiana con esta circunstancia. Y muchas veces había roces con otros que creían ser más maduros, más crecidos, más fortalecidos. Y a raíz de este versículo, dice MacArthur en su comentario, que el creyente judío débil tenía dificultad para abandonar los ritos y las condiciones del antiguo pacto. Se sentía obligado a adherirse sobre la dieta, sobre lo que comía o lo que no podía comer. A observar con rigor el día de reposo, era algo que tenía que cumplir. Ofrecer sacrificios en el templo. Eran cosas que ya venían arraigadas en ellos. Y no era fácil poder sacarlo. El creyente gentil, aquel que no venía con estas tradiciones, que no venía haciendo esto, había sido criado en medio de la idolatría pagana con todos sus rituales, dice MacArthur. Sentía que cualquier contacto que se relacionara de cualquier forma remota con su pasado, incluido el consumo de alimentos que hubieran sido ofrecidos a una deidad pagana y vendidos después en una plaza del mercado, lo manchaban por completo de pecado. Ambos tipos de creyentes tenían conciencias muy sensibles en estas áreas y todavía no tenían la madurez suficiente para ser libres de esas condiciones. Vemos que MacArthur engloba los dos. Había débiles en la fe, judíos, que estaban arraigados a las costumbres, aquellos que ellos practicaban antes del nuevo pacto en Cristo, en el antiguo pacto, en hacer sacrificios en el templo, en guardar días especiales, días festivos, en no comer ciertos alimentos. Y estaba el gentil, el pagano, que se había convertido a Cristo y que venía con un trasfondo de idolatría, donde muchos animales eran sacrificados a sus dioses, esos dioses paganos, y que no es como hoy. Esos animales se sacrificaban y luego se vendían en la plaza del mercado, dice ahí, en la plaza del pueblo, en la carnicería, que sería hoy, y se compraban. Entonces, estos gentiles, por una cuestión de conciencia, después sabían que esos animales habían sido ofrecidos a dioses paganos, no querían comer, se hacían vegetarianos para no comer esos animales. Vemos qué fuerte era por lo que ellos habían pasado, hermano. Y ese deseo de agradar al Señor, de servir al Señor, que se abstenían de esto para no dañar, para no pecar contra Dios. ¿Se acuerdan la visión de Pedro en Hechos capítulo 10? Cuando Dios le baja el lienzo con todos esos animales, cuadrúpedos. Dice Hechos 10:9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, y mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis.
y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Vemos algo especial. Pedro era un apóstol de Jesús, pero todavía en su conciencia era sensible en esta área, hermano. Por eso es muy importante ver lo que nos dice el texto. Pedro no era una persona que tenía una comunión con Dios flaca, sino era una persona que buscaba servir al Señor, agradar al Señor. Dice que Pedro subió a la azotea a tomar sol. No, Pedro subió a la azotea a orar al Señor. Y en ese momento dice que entró como en éxtasis. Y Dios le habló, y Dios le mostró y le enseñó. Pedro fue enseñado por Dios acerca de esta área en la cual todavía no tenía luz, todavía le costaba. Vemos que era un hombre que tenía una vida de comunión con Dios, que servía al Señor, y aunque le costaba y no quería hacer lo que Dios le estaba mandando, porque le dijo: no, Señor, yo jamás comí nada inmundo. Y Dios le dijo: lo que yo limpié, no lo llames inmundo. Dios lo estaba preparando para su visita en la casa de Cornelio, donde iba a tener que ir a predicarle a un gentil y iba a tener que entrar en una casa de un gentil. Pero Dios también le estaba enseñando acerca de esto. Dios conocía el corazón de Pedro. Dios sabía cuál era la lucha de Pedro. Y sabe que yo veo en este pasaje un hombre de oración, un hombre de servicio al Señor, un hombre que cuando vino la voz de Dios no dudó. Cuando vino esa voz que le dijo: Pedro, mata y come, le dijo: no, Señor. No dudó que era Dios. Conoció la voz de Dios, hermano. Aquellos que son de Dios conocen la voz de Dios. Saben cuando Dios está hablando por medio de su palabra. Reciben la voz de Dios. Acatan la voz de Dios. Desean obedecer la voz de Dios, aunque muchas veces sea una lucha interna la que tengan. Pedro no dudó y buscó agradar al Señor. En el versículo 28 del mismo capítulo dice: les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual a ser llamado vine sin replicar. Hermano, Pedro tenía un área en su vida que todavía no había alcanzado la luz suficiente, pero era un hombre que amaba al Señor. Era un hombre que servía al Señor. Y Dios, mientras él le servía, le iba enseñando, iba tratando con su vida. Y Pedro era sumiso en obedecer la voz de Dios. Hermano, yo pensaba, si Pedro, siendo apóstol de Jesús, apóstol, seguía aprendiendo, seguía siendo corregido, ¿cuántos más nosotros? ¿Cuántos más nosotros, hermano? ¿Cuántas veces nos pensamos que ya hemos alcanzado un cierto grado de madurez? Pero cuando nos examinamos a través de la palabra de Dios, podemos ver en cuántas áreas de nuestra vida todavía somos débiles. En cuántas áreas de nuestra vida todavía somos inmaduros. En cuántas áreas de nuestra vida todavía necesitamos
crecer. Hermanos, Pedro era apóstol de Jesucristo y él estaba dispuesto a ser enseñado por Dios. Qué bueno que nosotros estemos siempre dispuestos a ser enseñados por Dios. Que nunca nos creamos que ya lo sabemos todo. Que nunca nos creamos, Dios ya no tiene que enseñarme más nada. Sino que tengamos un corazón sensible para oír su voz, para escucharle a Él, para humillarnos delante de su presencia y para agradarle en todas las cosas, dispuesto a honrarlo y a obedecerlo. Hay creyentes que en su pasado, así como estos creyentes gentiles, en los cuales no querían comer de esta carne y se hacían vegetarianos porque esa carne había sido sacrificada a ídolos paganos. Hay creyentes que en su pasado estuvieron sumergidos en diferentes vicios a causa del pecado y hoy no quieren saber nada con algo que tenga relación con esto. ¿Por qué? Porque quieren agradar al Señor. Creyentes que han sido librados del vicio del alcohol y hoy viene el alcohol como algo malo, a pesar de que tomar un vaso de alcohol no es pecado. Pablo, me acuerdo, mandó a Timoteo a que tomase un vaso de vino por sus recurrentes problemas de estómago. Y no es pecaminoso. Sí es pecaminoso emborracharse. Sí es pecaminoso que el alcohol controle tu vida. Pero tomar un vaso en la comida no es pecado, pero sí para ciertos cristianos que tienen un pasado donde el alcohol ha sido tan dañino, donde los han tenido esclavizados. Qué importante que es poder entender esto nosotros, hermanos. Capaz que nosotros no lo hemos pasado, capaz que nosotros no lo hemos vivido, pero hay hermanos que sí. Y que podamos tener ese cuidado. Como dice el apóstol Pablo, cuando dice recibid, que podamos aceptar, que no menospreciemos, que podamos cuidar a nuestro hermano. Y cuando nosotros conocemos una situación de esta, podamos cuidar la vida de nuestro hermano. Si viene a nuestro hogar ese día, tomamos agua, tomamos soda, tomamos una gaseosa, pero no participamos porque sabemos que podemos hacerle un daño a nuestro hermano. Muchas veces las personas que pasaron por esto, como les dije antes, ven el alcohol como algo pecaminoso. Y si me ven alcohol tomar a mí cuando para su vida representa algo malo, pueden decir, mirá al pastor tomando un vaso de vino. Y tenemos que cuidar eso, hermano. Tenemos que no menospreciar a nuestro hermano. Debo cuidar la vida de mi hermano, ocupándome de él. A otro le puede pasar lo mismo con otras cosas, con la televisión, con las redes sociales. La televisión es del enemigo, las redes sociales son del enemigo. Y muchas veces sí, el enemigo tiene un control. Pero también son herramientas que podemos usar para la gloria de Dios. Gracias hoy por las redes sociales, en la cual podemos anunciar el Evangelio, en la cual podemos predicar a Cristo, en la cual podemos exponer su palabra. Pero hay personas que han sido muy dañadas por estas cosas y que hoy quieren abstenerse, hermano. Por eso deciden no hacerlo. En cambio, otros creyentes no están en la misma situación y tienen libertad en Cristo para hacerlo. Por eso Pablo, en los versículos 3 y 4 nos dice, el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Vemos que primeramente Pablo se va dirigiendo teóricamente al más fuerte en la fe, porque comienza diciendo, recibid al débil en la fe. Comienza hablándole al más fuerte, que debe recibir, que no debe menospreciar, pero también le habla al débil. Por eso dice, primero el que come, no menosprecia al que no come. No lo tengan menos. No diga, no, ese
es un religioso, es un legalista, ¿no? Y el que no come, no juzgue al que come. No diga, mirá, ese come esto, o hace aquello otro. Hace de la libertad en Cristo un libertinaje. No busca agradar al Señor, no juzga al que no hace lo mismo que haces vos, porque Dios le ha recibido. Por eso dice el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Vemos que acá se acentúa otra vez la perseverancia de los santos. Para su Señor, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, dice Pablo. Aquel que ha nacido de nuevo estará firme. ¿Saben por qué? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermano, tanto uno como el otro son del Señor. Los dos le pertenecen a Él. Los dos buscan agradarle a Él. Por eso, el teóricamente fuerte no debe de menospreciar al débil. Y el débil no debe juzgar al creyente fuerte. Hermano, esto muchas veces causa división en la iglesia. Esto muchas veces causa contiendas. Por eso Pablo comienza diciendo, no contengáis, que no haya contienda en opiniones. Estas cosas no merecen, al contrario. Los dos están honrando al Señor. Los dos buscan servir al Señor. Los dos están en etapas de crecimiento. Porque como decía en un principio, hermanos, yo puedo estar un poco más fuerte en un área, pero seguramente voy a estar débil en otra. Porque la obra de Cristo todavía no terminó en mi vida. Cristo todavía sigue obrando en mí. Todavía sigue trabajando en mi corazón. Todavía ese proceso en el cual va formando el carácter está en marcha. ¿Quién puede decir, yo soy un cristiano maduro en todo? Nadie. Todos tenemos un área débil. Gracias a Dios por su crecimiento. Gracias a Dios por su palabra que nos santifica y que nos hace crecer en Él. Pero aquel hermano que verdaderamente está creciendo, está madurando, siempre va a reconocer en su corazón que le falta. Siempre va a reconocer en su corazón que no está como tendría que ser. Nunca va a menospreciar al débil, porque también reconoce su debilidad y su necesidad, hermano. Siempre tengamos presente que en este pasaje se está hablando de opiniones y no de pecado, hermano. Que no debemos contender por esto. Ahora, si yo creo que debo guardar un día en especial para ser salvo, o dejar de hacer un montón de cosas para ganar el favor de Dios, ahí sí estoy pecando. Estoy siendo un legalista, porque estoy teniendo un poco el sacrificio de Cristo. Estoy diciendo, no es importante lo que Cristo hizo, sino lo que yo puedo hacer. Hay una gran diferencia de aquel que es legalista con el débil en la fe. El débil en la fe quiere agradar al Señor. El débil en la fe tiene en claro que la salvación es por gracia. Si se abstiene de cosas o guarda otras, no está buscando el favor de Dios. Sabe que el favor de Dios, que la bendición de Dios es un regalo de Dios. No es que Él se lo pueda ganar, sino desea no fallarle al Señor. Desea servirle. Y todavía eso que trae del pasado le cuesta dejarlo. Lo mismo para el otro creyente, que se cree fuerte. Si usa la libertad en Cristo como libertinaje, viviendo para satisfacer los deseos de la carne y no para agradar al Señor ni servir a los hermanos, esto es pecado.
Justamente no es libertad, sino es libertinaje. Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa libertad que tenemos en Cristo es justamente para agradarle a Él, para servirle a Él, para obedecerle a Él. Esa libertad que tenemos en Cristo es para servir a los hermanos, para amar a los hermanos en toda circunstancia. El versículo 5 nos dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Como dijimos en un principio, los judíos tenían días festivos, días especiales de ayuno, que muchos seguían guardando. Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto significa que debemos estar seguros que lo que estamos haciendo es correcto, hermano. Ningún cristiano debería hacer lo contrario a lo que dicta su propia conciencia en asuntos donde la Biblia no prohíbe o no manda hacer. Hermano, cuando la Biblia me dice que es pecado, es pecado. ¿Cuántas cosas la Biblia me dice esto es pecado? El fornicar es pecado, el adulterar es pecado, el mentir es pecado. Cuando la Biblia me dice esto es pecado, yo sé que es pecado y no hay vuelta. Pero cuando la Biblia no me lo marca como pecado, Dios me ha dado una conciencia que muchas veces me advierte que lo que voy a hacer o dejar de hacer no me conviene. No es pecado, pero no conviene que te metas en eso. No conviene que estés tanto tiempo. Hermano, ¿es pecado mirar un programa de televisión? No. Ahora, si vos mirás mucho tiempo y vas quitando horas en tu comunión con Dios, en la oración, en la lectura de su palabra, en un principio no es pecado. Pero eso que no es pecado en un principio se transforma en pecado después. Por eso hay cosas que no son pecado, pero hay cosas que no me convienen. Hay cosas que no son pecado, pero que no me convienen para no dañar a otro, como dijimos anteriormente. Cosas que a mí capaz que no me afectan, pero yo sé que a mi hermano le afecta. Y si estoy atentando contra mi hermano, estoy pecando. La palabra de Dios nos advierte acerca de esto. No podemos transgredir la conciencia ni ignorarla. Cuando la conciencia se prende, esa lucecita roja, y yo hago algo que no me cierra, mejor no lo hagamos, hermano. No lo hagamos. Que podamos estar en paz con el Señor. El que hace caso del día, dice el versículo 6, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Hermano, Pablo está siendo muy explícito, muy claro. Tanto uno como otros buscan agradar al Señor. Uno agradece al Señor por lo que come, y el otro agradece al Señor por lo que no come. Uno agradece al Señor en ese día que ha separado especialmente, y el otro agradece al Señor todos los días. Hermano, los dos buscan honrar al Señor. Los dos buscan agradar al Señor. Tanto uno como el otro, lo que hacen o dejan de hacer es para el Señor. ¿Por qué? Porque le pertenecen a Él, hermano. Por eso es importante
no menospreciar y no juzgar. Todo lo que hacemos, hermano, lo estamos haciendo para el Señor. El versículo 7 y 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Tanto uno como otro no viven para sí, sino que viven para el Señor. ¿Por qué? Porque le pertenecen al Señor. Seguramente están en etapas de crecimientos diferentes. Uno le cuesta más una cosa, al otro le cuesta más otra. Alguno puede estar más fortalecido, otro está más débil en esa área, en la fe. Pero los dos tienen el deseo de agradar al Señor, de servir al Señor. No compiten entre sí. No se menosprecian, no se juzgan. Porque la meta de los dos es la misma. ¿Por qué? Porque somos del Señor. Porque ya nuestra vida no gira más alrededor nuestro, sino que gira alrededor de Cristo, hermano. Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado para que vivamos para Él. Y Él es lo importante en nuestra vida. Por eso el apóstol en 1 Corintios 10:31 nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, todo lo que hagáis sea para la gloria del Señor. Sea para que el nombre del Señor sea glorificado, hermano. Esta palabra nos enseña a cuidarnos unos a otros. Esta palabra nos enseña a amarnos unos a otros, a pesar de las diferencias. No somos iguales. Gracias a Dios que no somos iguales. No estamos en las mismas etapas de crecimiento. Pero hay algo que nos une, que es Cristo. Somos nuevas criaturas en Él. Y qué importante que podamos comprendernos unos a otros, que podamos aceptarnos unos a otros, que podamos cuidarnos unos a otros, que nunca haya menosprecio, juzgamiento en estas cosas, sino que nos podamos tratar con amor, con paciencia. Hermanos, si algún hermano nuestro ha alcanzado una luz por medio de la palabra de Dios y Él nos reprende o nos enseña, qué bueno que podamos recibirle, hermano, que podamos darle gracias a Dios por nuestro hermano. Si hay un hermano nuestro que todavía hay áreas que le cuestan, pero él desea servir al Señor, él desea agradar al Señor, que lo amemos, que tengamos paciencia, que le cuidemos, que lo valoremos como hermano, que no nos menospreciemos, que no digamos, esto que hace no tiene importancia, sino que para Él es importante. Y dejemos, si es un día que el Señor quiere corregirle en eso, o darle luz, Dios lo va a hacer, hermano. Fíjense Pedro hasta que Dios no le bajó ese lienzo, no había alcanzado esa madurez en esa área de su vida. Era un apóstol, predicaba el Evangelio, había sido preso por la causa de la predicación del Evangelio, amaba a Jesús, amaba su palabra, pero todavía había áreas de su vida en las cuales tenía que seguir creciendo. Todavía no tenía la visión completa acerca del Evangelio. ¿Y usted cree que nosotros la tenemos? ¿Sabe cuánto nos falta por crecer? ¿Cuántas cosas acerca del Evangelio que todavía no hemos entendido? Y sabe una cosa, Dios sigue teniendo paciencia con nosotros. Dios nos sigue ministrando a través de su palabra, en su gracia, en su misericordia. Dios nos sigue corrigiendo, Dios nos sigue enseñando y nos hace
y lo hace con gracia, lo hace con amor. ¿Qué pasaría si Dios nos menospreciaría? Si Dios nos dejaría a un costado, porque en algunas cosas todavía somos cabezones, pero Dios en su gracia constantemente nos enseña y nos lleva a que crezcamos en Él. Hermanos, cuidemos, valoremos, ¿no? Que como iglesia podamos crecer en el Señor. Yo le puse como título a este mensaje, crezcamos en el Señor, porque aquel que da crecimiento es el Señor, hermano. Aquel que hace que nuestra vida sea edificada es Él, y solamente en Él podemos crecer. Pero como hemos estado viendo y escuchando a través de este libro de Romanos, Dios nos ha capacitado con dones y somos un cuerpo en Cristo. Y nadie puede crecer en forma individual. Nadie puede crecer en Cristo en su casa solo. Hermano, el crecimiento se da como cuerpo. Yo puedo quedarme en mi casa encerrado, estudiando la palabra, leyendo la palabra, pero si yo no me congrego, si yo no me sujeto, si yo no estoy unido al cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, pero donde todos mis hermanos conforman el cuerpo, en mi vida no va a haber crecimiento, hermano. Porque el crecimiento lo da Cristo y lo da cuando estoy insertado en el cuerpo. Yo le invito a que podamos leer juntos este último pasaje para ir terminando. Efesios capítulo 4, versículo 15. Búsquelo, así lo leemos. Efesios, está ahí cerquita de Romanos, ¿no? Después de Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Viene Efesios 4:15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. ¿En quién crecemos? En Cristo. Siguiendo la verdad, siguiendo su palabra que es verdad, en amor. ¿De quién? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, no dice que se menosprecian, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, el crecimiento lo da Cristo. En Él crecemos. Pero para crecer en Cristo debemos estar unidos al cuerpo. Bien concertados, dice Efesios, y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada uno, y recibe su crecimiento para que ir edificándose en amor. Crezcamos en el Señor. Recibamos al débil. No juzguemos a aquel que hace lo contrario a nosotros. Amémonos los unos a los otros. Cuidémonos como iglesia de Cristo. Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por su palabra y que realmente esta palabra que hemos recibido podamos ponerla por obra en nuestra vida, ¿no? Y no nos olvidemos quién es el débil en la fe, porque en las próximas enseñanzas de Romanos van a ver que el débil en la fe sigue estando, y también aquel que ha alcanzado una madurez en alguna área, cómo deben tratarse, cómo deben cuidarse, cómo deben comportarse.